Hola, buenas tardes. Estamos acá con el general Álvaro Tobar, Álvaro Valencia Tobar, y estamos acá para hacer unas preguntas sobre la Primera Guerra Mundial y cómo afectó a Hispanoamérica económica, política y socialmente. Bueno, em, primero buenos días, Buenos Álvaro. días. Em, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿por qué razón Hispanoamérica se influenció económica, política y socialmente cuando la Primera Guerra Mundial era en otro lugar del mundo, o sea, en otro lugar diferente? La primera razón consistió en que el comercio de la América Latina con Europa era bastante intenso al comienzo del siglo XX. Para Colombia especialmente teníamos la exportación del café como primer producto, pero también había muchos otros aspectos en donde la exportación era importante. Al cortarse en buena parte esa exportación por las dificultades del tráfico marítimo debido a la guerra submarina, Colombia y la América Latina sufrieron las consecuencias de que un comercio exterior de una vitalidad considerable descendía en importancia, no por culpa nuestra, sino porque naturalmente la guerra europea concentraba sus esfuerzos económicos en el armamento, en el sostenimiento de la lucha armada, y el comercio exterior declinó en todas partes. Bueno, la segunda pregunta que te queremos hacer es ¿en qué situación estaba América y en específico Colombia antes de la guerra y después O sea, de la guerra y durante? ¿en qué situación básicamente económica? Acá estamos hablando económicamente. Sí. Estaba antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. A comienzos del siglo XX, toda la América Latina tuvo un desarrollo importante en aspectos comerciales y económicos, porque era natural que la paz en Europa, la paz en el mundo, favorecían el comercio exterior y favorecían el intercambio comercial. Al estallar la guerra, todo esto declinó, como decíamos antes, por la guerra submarina y porque los esfuerzos financieros de Europa se concentraban en el sostenimiento de la guerra. De manera que durante la guerra hubo un estancamiento considerable, al menos en esta materia exterior. Sin embargo, podemos considerar que una consecuencia favorable fue que la América Latina tuvo que convencerse de que debía desarrollar un sistema comercial propio. No fue un fácil proceso porque cada país estaba demasiado acostumbrado a su vida individual. Al verse forzado a un intercambio más considerable, fue surgiendo la idea de una unidad hispanoamericana que luego se convirtió en americana en general cuando se creó la primera Sociedad de las Naciones. Entonces, si bien ese estancamiento hacia el comercio exterior produjo resultados muy desfavorables, por lo menos despertó la América a una conciencia de autosuficiencia propia, no total naturalmente, siempre las naciones dependen unas de otras, pero sí un estrechamiento, una aproximación de las naciones latinoamericanas y también de los Estados Unidos. La tercera pregunta es ¿qué es el latifundismo? Porque Colombia en esa época tenemos entendido que tenía latifundismo en su sistema, pero pues también hoy en día, pero que en esa época estaba resaltado. Entonces, ¿qué si nos podrías explicar? El latifundismo obedecía a dos razones principalmente. La primera, a que desde la conquista española y la colonia se crearon grandes extensiones de territorio que se asignaba por la corona a los llamados encomenderos. Los encomenderos recibían un espacio territorial que explotaban totalmente, bien con medios propios, bien con las leyes de protección o de impulso de las distintas colonias. Esto le dio la República. En vez de los encomenderos que ya habían desaparecido prácticamente durante el periodo colonial, es decir, hablamos de 1550 en adelante, porque
el establecimiento de la Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá sirvió para que en vez de comenderos y licenciados existieran los gobernadores ya nombrados por la corona española. El sistema de propiedad de la tierra no se alteró por ese hecho, simplemente cambió el nombre y el estatus de los propietarios. El latifundio quiere decir la posesión de un espacio territorial amplio, considerable, de manera que el latifundismo que existió hasta comienzos del siglo XX y que ya ha ido disminuyéndose en la medida que el aumento de la población y las condiciones económicas van haciendo difícil el sostenimiento de haciendas demasiado grandes. ¿Cómo se afectó la sociedad en general después de la Gran Guerra en Hispanoamérica? Repítemelo, por favor, no entendí muy bien. Claro. ¿Cómo se afectó la sociedad en general después de la Gran Guerra en Hispanoamérica? O sea, ¿cómo, digamos, en específico Colombia se afectó socialmente después de la Guerra Mundial? O sea, ¿qué cambios hubo en Colombia, si hubo alguno? Hubo dos alteraciones fundamentales de la vida social, en Colombia sobre todo, pero en toda Latinoamérica experimentó el mismo fenómeno, y fue lo que vino a llamarse la Gran Depresión, que fue una consecuencia de la Gran Guerra, que determinó que en los Estados Unidos se sufriera una gran crisis, esa llamada Gran Depresión, lo cual repercutía naturalmente en Colombia. Nuestro comercio, que había sido muy importante con Inglaterra en el siglo XIX, en el XX fue inclinándose gradualmente hacia los Estados Unidos, especialmente por lo que la Primera Guerra Mundial hacía más factible el comercio con Estados Unidos, que solamente entró a la guerra 3 años después de iniciada. De manera que durante esos 3 años el comercio que sosteníamos activamente con Inglaterra y con otros países de Europa viró hacia los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, la cuestión cambió un poco, o cambió mucho, digámoslo, porque Estados Unidos hubo de atender también las necesidades de su compromiso con la guerra en Europa. Ellos enviaron una expedición al mando del general Pershing, que unió su esfuerzo al de los aliados occidentales hasta lograr la rendición de Alemania. En todo ese periodo, los Estados Unidos sufrieron las consecuencias económicas porque todo su sistema económico se inclinó hacia el sostenimiento de la guerra en Europa. Y había que seguir abasteciendo no solamente a las tropas norteamericanas, sino las demandas de Inglaterra y Francia principalmente, y aún de Rusia, que todavía no había sufrido la Revolución de Octubre, que fue la que introdujo el gobierno comunista en Rusia. ¿Cómo crees que Colombia estaría hoy en día si no habría habido esta guerra mundial? Yo creo que Colombia hubiera experimentado la misma transformación que sufrió el mundo entero después de la Primera Guerra Mundial. Como es natural, cuando los pueblos están en guerra, hay una evolución interior considerable. La gente se acostumbra a una mayor estrechez, menor consumo. Hitler hablaba de sacrificar la mantequilla por cañones. Es una forma un tanto, digamos, compelente para que el país renuncie a ciertas comodidades de los tiempos de paz y entienda que la guerra exige un sacrificio en el consumo y un sacrificio en todos los aspectos de la vida. Colombia, en realidad, con este viraje que hubo, sufrió las consecuencias de la Gran Depresión en forma tal que, no tanto durante la guerra, porque el país tenía una infraestructura ya de cierta importancia, sino como consecuencia de esa Gran Depresión,
que limitó las posibilidades de intercambio comercial en todo el mundo, pero que para los países en desarrollo significaba un golpe más fuerte, porque era natural que la industria incipiente tenía que sufrir un estancamiento. Eso nos ocurrió. Si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial, Colombia hubiera continuado su proceso de desarrollo que venía desde comienzos del siglo y seguramente hubiera llegado a un grado de desenvolvimiento muy superior al que alcanzó. Bueno, pues este es el final de esta entrevista. Espero que les haya gustado y pues nos vemos la próxima.